Estoy en este momento con Yolanda Delgado, que es maestra inspectora de primaria y es coordinadora entre el Consejo de Educación Inicial y Primaria y el Plan Ceibal. Yolanda, buen día. Buenos días, un gusto saludar a toda la audiencia. La pregunta inicial es esta. En los primeros años del Plan Ceibal hubo resistencia de una parte de los maestros a la implementación de este sistema, entre otras cosas porque no todos estaban suficientemente familiarizados con la informática, pero no solo por eso. ¿Qué ha pasado en esa materia? ¿Cómo es hoy ese vínculo? Bueno, sí, es cierto que en un principio, como una innovación, como algo nuevo que se presentaba en nuestro país, hubo resistencias por parte de los docentes. Creemos que más que nada, debido al desconocimiento de lo que se trataba y de lo que se pretendía en avanzar en cuanto a la integración de las tecnologías en el proceso de la formación, en el proceso de la educación. Pero estamos celebrando 10 años, han pasado 10 años ya de ese momento y realmente la situación ha ido cambiando. En el foro de innovación educativa de la semana pasada, que contó con la participación de varios expertos del exterior y de acá de Uruguay, el público mostraba una cantidad apreciable de docentes, de maestros y maestras en especial. Sí, sí, realmente. Yo creo que año a año y poco a poco los maestros han ido comprendiendo de qué se trata e integrando las tecnologías con un sentido pedagógico, porque de eso se trata entre los docentes, ¿no? Entonces hemos pasado por etapas muy diferentes, que las hemos mencionado con frecuencia, del hecho de repartir máquinas y de proporcionar internet a los docentes, a que hoy en día los docentes estén en conocimiento de una serie de dispositivos, de programas, de aplicaciones, de contenidos digitales que realmente aportan a ese proceso de enseñar que es responsabilidad del docente. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una mayor aceptación, sin desconocer que todavía en algunos lugares puedan quedar algunas resistencias, porque somos claros y honestos en esa apreciación, pero sí ha avanzado muchísimo y cada vez más los docentes conocen, y en la medida que conocen, con una actitud crítica, porque creo que también eso es de destacar, con una actitud crítica integran los distintos recursos, las distintas aplicaciones, las múltiples posibilidades que la tecnología les proporciona. Yo quisiera destacar muy especialmente que ya hace un tiempo la casi totalidad de las escuelas urbanas poseen equipos de videoconferencia y ha sido revolucionario. Ha sido revolucionario el hecho de que los docentes se puedan comunicar entre sí, pero que se puedan comunicar niños con niños y que no importa el lugar del país y hasta fuera del país, por lógica, como lo hacen a través de la red global de aprendizaje, que puedan estar compartiendo sus propias experiencias. Sí, ese es uno de los ángulos del Plan Ceibal que quizás se conoce poco. Esa vinculación entre instituciones, entre escuelas en este caso. Y porque tal vez sea de lo más novedoso, tal vez sea de lo que se ha logrado en los últimos tiempos y que sin lugar a dudas comenzó por una necesidad de Ceibal en inglés, en donde para mediar en la enseñanza de una segunda lengua fue necesario instalar estos equipos de videoconferencia. Pero nosotros recorríamos el país dialogando, conversando con los maestros y explicando las posibilidades, porque también de eso se trata, de ver las dificultades para tratar de mejorarlas, pero también de visualizar las posibilidades que tenía y que tiene el uso de videoconferencia. Y poco a poco ha crecido a tal punto que si bien en un principio era necesario que alguna persona que entendiera un poco más cuestiones técnicas estuviera presente, hoy es un recurso más que tienen las escuelas y que utilizan para trabajar con los niños y con los docentes, ¿no? Leyendo las declaraciones de Fulem, me interesó mucho lo que él anota como algunas ventajas que el Plan Ceibal tiene para los docentes o para la posición de los docentes. O sea, él va por el otro lado totalmente contrario al de lo que al principio se vio, problemas, riesgos. Él dice, uno, por la vía de la participación en el Plan Ceibal, están formándose y reconvirtiéndose, están actualizándose. Dos, aprenden entre ellos. Se da eso, que como aparecía mencionado recién, de que tienen un intercambio entre docentes que les permite un crecimiento. Y además agregaba esto otro, pasan a jugar un papel más importante en la educación.
como que suben un escalón de algún modo, pasan a jugar de otra manera en la relación con los niños, con sus alumnos. ¿Cómo es esto? Es que en realidad hoy es impensable que el docente se haya formado en determinado momento y ya haya puesto punto final. Aquí la formación es parte de un proceso de desarrollo profesional docente y es permanente. Entonces el docente no puede quedar atrás en esto. El docente también tiene que seguir en ese proceso de formación permanente porque si no, en definitiva, está jugando un rol que no se corresponde con las inquietudes y con las necesidades y los intereses de los niños. Podríamos hablar de que no se corresponde con muchas otras cosas más, pero sobre todo pensando en esa pareja pedagógica que se da en el aula específicamente, el docente tiene que poder dar respuestas a las necesidades, a los intereses que los chiquilines tienen, porque además los niños hoy en día están aprendiendo en múltiples ambientes. No es solamente el ambiente que se genera entre cuatro paredes en un salón. Hoy en día el alumno está aprendiendo permanentemente y además está haciendo uso de los espacios virtuales. Y al hacer uso de los espacios virtuales también para aprender, el docente tiene que también conocerlos. Por lo tanto, el otro día hablábamos también con un especialista que recibimos aquí en Ceibal, que el maestro se ubica también en una posición de aprendiz. El maestro no es el que lo sabe todo. El maestro es aquel que está en condiciones de seguir aprendiendo. Y por lo tanto, en algunos momentos, pasa a ocupar el otro lugar, pasa a ocupar el lugar del que está aprendiendo. Y de hecho, nosotros en Ceibal y en coordinación con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, planificamos y ejecutamos instancias diversas de formación. Y muchas de ellas, ¿sabes qué? Las realizamos en el mes de febrero, cuando las clases aún no han comenzado y cuando se dice los maestros están de vacaciones. Bueno, muchos de esos maestros, cientos, voy a decir, de maestros, pasan por distintos ámbitos de Ceibal para poder formarse e inclusive participan de instancias virtuales a través de cursos virtuales, porque creo que han asumido la responsabilidad y el desafío que significa el tener que realmente integrar tecnologías, porque los niños lo están haciendo y porque la sociedad toda lo está demandando. Entonces, en tal sentido, yo creo que hay una actitud crítica, sí, la ha habido, hay una actitud responsable y hay una actitud también de querer estar a tono con las demandas sociales que hoy en día existen, ¿verdad? Sí. En ese sentido, en cuanto a la formación, a la transformación, a la reconversión, al crecimiento de los docentes, hay un ejemplo que también descubrí ahora en estos días y que me parece está bueno contar, para lo cual vamos a aprovechar que también en esta mesa se encuentra Claudia Brovetto, que es coordinadora del programa Ceibal en inglés. Buen día, Claudia. Buen día, ¿qué tal? Contigo vamos a hablar después de las 10 más en profundidad sobre este programa. Pero yo iba a lo siguiente. Cuando se dan las clases de inglés en las escuelas con profesores a distancia, utilizando la videoconferencia, de todos modos el maestro juega un papel. El maestro es el nexo, no solo en la clase esa que se da a distancia, sino en las otras horas que hay por semana para complementar lo que se trabajó en el diálogo con el docente ubicado, por ejemplo, fuera del país. Y ese maestro que juega ese papel no necesariamente sabe inglés. Supongo que ahí hubo, en la etapa inicial, todo un temor, ¿no? Un temor, una inquietud. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos de los maestros o maestras se habrán retraído? Resulta que pueden jugar igual ese papel. Es muy interesante que haya una función docente a cumplir por un maestro que está aprendiendo inglés sobre la marcha, ¿no? Sí, es exactamente así. El programa está apoyado en el trabajo complementario de un profesor de inglés que enseña por videoconferencia y un maestro de clase que puede no saber inglés o sabe un poco de inglés. Sí, o sabe inglés, pero no sabe como para ser un docente de inglés. No es un profe de inglés, no es un profesor de inglés. Sin embargo, ¿por qué ambos son complementarios y muy importantes en este proyecto? Porque la clase de inglés por videoconferencia presenta el vocabulario nuevo, las estructuras lingüísticas que se quieren enseñar, y ahí se presenta lo que llamamos el modelo de lengua. Ese es un profesor de inglés que presenta el modelo de lengua. Pero después el maestro de clase
tanto en la clase por videoconferencia como en las otras 2 instancias semanales que dedica al trabajo de inglés, lo que hace es ofrecer un espacio para estar en contacto con la lengua. Entonces volvemos a revisar los materiales digitales, los ejercicios, los deberes, a través de la plataforma, mandamos cosas al profesor remoto que lo corrige. Lo que hace el maestro de clase es generar un espacio donde volvemos a estar en contacto con la lengua, y lo que sabe el maestro es cuál es la actitud que necesitamos para aprender inglés o cualquier cosa. ¿Dónde, ante la duda, dónde encontrar las fuentes? ¿Sí? Tenemos una duda de vocabulario, vamos al diccionario. Tenemos una duda gramatical, vamos a la explicación que nos dio el profesor remoto. Entonces, ese es un rol esencialmente docente, que solo un maestro con formación lo puede llevar adelante. Y como tú bien decías, sí, el maestro es un programa difícil para los maestros porque hay que colocarse en un lugar distinto, en un lugar docente diferente, donde no soy el que tengo todo el conocimiento y generosamente lo ofrezco y lo transmito, sino que aprendo con mis alumnos, porque los maestros que quieren también aprenden inglés, y sobre todo guían un aprendizaje, habilitan un aprendizaje. Una experiencia interesantísima, ¿no, Yolanda? Sumamente interesante. La verdad que nosotros desde el principio con Claudia recorrimos muchos lugares y lo que hacíamos era hablar con los maestros, hablar con los directores, con los inspectores, buscando de forma voluntaria, porque también esto creo que es una característica que hay que destacar del Plan Ceibal, que muchos de los programas que se han llevado adelante han sido porque es por convicción, porque en realidad hemos mostrado las posibilidades, y entonces la gente, en la medida que ha ido comprendiendo, se ha ido sumando. Sin lugar a dudas que al principio despertó temor, despertó un poquito de temor, pero hoy por hoy es de un entusiasmo tremendo. Visitamos la escuela 112 el otro día con un grupo de expertos y realmente fue maravilloso cómo los niños se comunican con el profesor remoto en una situación real, en tiempo real, en donde el profesor ya conoce a los niños, hasta los nombra por su nombre, les responde lo que los niños quieren saber, se establece un vínculo maravilloso y hace que lo importante, que los niños vayan aprendiendo una segunda lengua. Yolanda, Claudia, gracias por acompañarnos por ahora. Dentro de un rato, después de las 10, capaz que estamos otra vez en contacto. ¿Les parece? ¿Hacemos la pausa?